Bueno, bienvenidas oficialmente hoy a este taller sobre el sistema linfático y a todos los que lo vean después. Em, Vamos a empezar como siempre con la práctica, pero antes de empezar la práctica quiero explicar un poco, esta vez un poquito el sistema linfático porque es un sistema que no se conoce casi nada, ni de qué se trata, ni qué es, ni para qué sirve, ni cuáles son los órganos, ni absolutamente nada. Eh, y tiene funciones como muy importantes, muy específicas, que ayudan a un montón de otros sistemas. Y es un sistema que, como todos los sistemas, se interrelaciona con muchos otros sistemas. ¿Sí? Entonces, lo primero que les quiero decir es, el orden de los talleres tiene un sentido, no está porque sí. Los tres talleres anteriores son requisitos para hacer este. ¿Por qué? No es que no les va a hacer bien hacer la estimulación del sistema linfático si ustedes no tienen lo otro claro, ¿sí? Lo que puede pasar es que no les dé resultado. Mal no les va a hacer. Pero puede ser que no tengan los resultados impresionantes, porque son impresionantes, les juro que son impresionantes y voy a relatar algunos para que se den cuenta de lo que tiene este trabajo. Es un trabajo re simple, cualquier persona lo puede hacer, no se necesita ningún equipamiento, solo tus hermosas manos, un poco de paciencia y un poco de tiempo, nada más, ¿sí? Y tiene, que es lo que hoy quiero explorar un poco, tiene muchas versiones. Podemos hacer una versión que dura 30 segundos, ¿sí? O podemos hacer una versión de 3 minutos, o podemos hacer una versión de media hora, o podemos hacer una versión de una hora. Lo que tengamos disponible de tiempo, podemos hacer algo. Entonces, y también podemos usarlo específicamente para algo que nosotros necesitemos, ¿sí? También eso lo voy a explicar. Eh, pero es como muy importante entender que necesitamos poder dormir bien, ¿sí? Si nosotros estamos mal dormidos y constantemente dormimos más mal, es muy probable que haya un problema en el sistema nervioso. Es muy probable que tengamos el estrés alto. Cuando el estrés está alto, como lo expliqué en otros talleres, lo que sucede es que estamos en una constante activación simpática. Cuando hay activación simpática, la función del sistema linfático decrece. Entonces es como estimular algo que por otro lado nosotros estamos tratando, anulando con el estrés. ¿Se entiende? Es medio inútil. Entonces tenemos que poder dormir bien. Tenemos que tener el sistema nervioso mínimamente regulado, nadie está pidiendo perfección, nadie está pidiendo que estemos flotando en el aire, simplemente que no estemos resacados, ¿sí? Que podamos estar un poquito más regulados. Para las personas que justamente no están con esa regulación medio, yo lo que hago hacer siempre es un trabajo previo al trabajo del sistema linfático sobre el sistema nervioso y después hacemos el sistema linfático, porque si no, no funciona. ¿Se entiende? Hoy no me voy a dedicar a eso mucho, si bien siempre vamos a hacer una partecita del principio que tiene que ver con esa regulación del sistema nervioso, pero quizás para algunas personas va a ser necesario hacer algo más largo. Como siempre, todo esto es individual y lo que estoy transmitiendo acá es algo general, pero puede ser que no funcione para muchas personas porque tienen otras necesidades específicas. ¿Está bien? Entonces, dormir bien, que el sistema nervioso esté regulado y respirar bien. Respirar es súper fundamental en este trabajo. Súper, ¿eh? Es lo más fundamental del trabajo. También me pasa que con algunas personas al principio trabajo bastante el sistema nervioso, después en algún momento llegamos a trabajar el sistema linfático, pero la respiración todavía no logramos que esté muy bien y yo lo empiezo igual, porque igual va a haber beneficios,
Y trato mientras estamos trabajando que vayan mejorando la respiración, insistiendo con muchas otras técnicas que después vamos a ver en otros talleres, ¿sí? Entonces, para que entiendan que todo esto que estoy enseñando como por partes, en realidad está todo relacionado y que yo cuando lo enseño todo junto, no en partes, ¿sí? Pero sí me interesaba en estos talleres que se entendiera un poco más qué es lo que estamos haciendo, porque obviamente cuando estoy dando una clase no lo explico, simplemente hace esto, hace el otro, no sé qué, ah, qué bien que me siento, listo. ¿Se entiende? Entonces, voy al sistema linfático. ¿Qué es el sistema linfático? El sistema linfático es una serie de vasos que recorren el cuerpo bastante paralelamente al sistema circulatorio, ¿sí? Por eso es como fácil en algunos lugares adivinar por dónde van los vasos linfáticos porque están cerca de las venas, ¿sí? No tanto de las arterias, aunque están cerca de las arterias también en algunos lugares, ¿sí? Pero tiene más relación con el sistema venoso que con el arterial. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Entonces, este sistema tiene unos vasos, o sea, imagínense algo parecido a las venas, por donde recorre un líquido que se llama linfa, ¿sí? Este líquido lo que transporta es un montón de sustancias. Donde hay líquido en el cuerpo, básicamente siempre es para transportar algo. ¿Sí? No está para nada. Nosotros tenemos líquido en el cuerpo adentro del sistema circulatorio, tenemos líquido adentro del sistema linfático, tenemos líquido a veces adentro de los órganos, que justamente es transportado por esos dos sistemas, y tenemos lo que se llama líquido intersticial, que es donde justamente el sistema circulatorio tira líquido para alimentar las células, ¿sí? Que están todos los espacios entre todo hay líquido, ¿sí? Entonces, por eso se dice los seres humanos somos 70% agua y quizás el número sea un poco más del 70%. Ese cálculo parece que no es tan exacto, es más. Entonces, el sistema linfático, una de sus funciones más importantes es regular la cantidad de líquido que tenemos en el cuerpo. ¿Cómo lo hace? ¿Sí? El sistema circulatorio, como le digo, funcionan juntos. El sistema circulatorio lo que hace es transportar los nutrientes a las células. Entonces, manda a través de las arterias hasta los vasos sanguíneos, los capilares, esos nutrientes y los entrega en el líquido intersticial, en ese líquido que hay entre todos los tejidos, para que las células agarren de ahí lo que necesitan, lo tomen, se alimenten, ¿sí? Y las células, a su vez, en ese alimentarse, tiran desechos, ¿sí? Entonces, el sistema venoso, ¿qué hace? Recoge esos desechos y lo vuelve a llevar hacia el corazón. ¿Estamos ahí? Es recontra de primer grado, como explico el sistema circulatorio, pero quiero hacerlo lo más simple posible. El sistema linfático, ¿qué hace? El líquido que queda de más en esta situación lo extrae. Entonces regula esa cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque el sistema circulatorio siempre, digamos que deja líquido de más en todos los lugares, porque lo más importante es asegurar el alimento celular. ¿Se entiende? Que estemos nutridos, que las células puedan reproducirse, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, el sistema circulatorio tiene esa función de nutrición todo el tiempo y la prioriza antes de la de eliminación. Entonces hay un sistema de backup que es el sistema linfático que extrae ese líquido. Cuando nosotros no funciona bien el sistema linfático, ¿qué tenemos? Edema, se nos hincha las manos, los pies o otros lugares, ¿sí? No es el único mecanismo de inflamación, ¿sí? Pero es una de las
de las variables. De hecho, las enfermedades relacionadas con el sistema linfático tienen que ver con el edema, tienen que ver con esa hinchazón, la acumulación de líquido en una cierta parte del cuerpo, porque el sistema no puede drenarlo. Entonces, como se darán cuenta, el sistema linfático tiene solo una orientación que va desde las extremidades hacia el corazón. No hace el otro camino como el sistema circulatorio, tiene solo un camino, siempre es de regreso. Y esto es muy importante que lo entiendan porque si no, no se entiende cómo es el trabajo. ¿Sí? Entonces, esa es una de las funciones, súper importante. La otra función por la cual está lleno el sistema linfático de algo que se llama nódulos o ganglios es la función inmunitaria. ¿Qué hacen esos nódulos o ganglios? Cuando pasa la linfa por ahí con un montón de sustancias de todo tipo, bacterias, virus, hasta células cancerígenas, cualquier cosa, hongos, es como si pasaran por las migraciones y alguien les revisa la valija y saca los tóxicos que no pueden pasar, ¿sí? Entonces, hay ganglios en el cuerpo, una cantidad enorme. Se dice que hay de entre 500 a 1500 ganglios, varían de persona a persona. Algunos tenemos más ganglios que otros, ¿sí? Algunos ganglios que tenemos, algunos son más grandes que los de otros, no todos somos iguales en este aspecto, y en eso varía la función inmunitaria, porque cada vez que pasan bacterias, virus y hasta células cancerígenas, que esto lo quiero explicar también, el sistema linfático las mata. Entonces, si el sistema linfático no funciona bien, básicamente en 24 horas nos morimos. ¿Sí? Estos ganglios, a su vez, producen unas células que por ahí las escucharon alguna vez, que son las células T, que forman parte de la respuesta inmunitaria. O sea que si hubiera una infección o algo, si el sistema linfático no produce estas células, no tenemos prácticamente inmunidad. ¿Se entiende? Tiene una función inmunitaria muy importante. Con respecto a lo que dije antes, eh, si uno se hiciera un scan todo así cualquier día estando sano, encontraríamos células cancerígenas en el cuerpo. Todos tenemos, todos los días. Como nuestro sistema linfático funciona bien, todos los días esas células se mueren. Las mata el sistema linfático. ¿Sí? Y entonces no desarrollamos cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer es una falla en la copia de las células, nada más. Entonces, a veces pasa que se copian mal las células, pasa por el sistema linfático, se detecta, se elimina, listo, se acabó, seguimos nuestra vida lo más campante. ¿Se entiende? Es muy importante este sistema. La otra cosa que hace, obviamente, es como pasa todo el líquido por ahí, es drena toxinas, saca toxinas de un montón de lugares. Las toxinas, todas esas toxicidad que eliminan las células y que es desecho en el cuerpo, la saca del cuerpo mandándola ¿a dónde? Al sistema circulatorio, o sea, el sistema linfático se vuelve a unir al sistema circulatorio y el sistema circulatorio vuelve a mover todo ese líquido para filtrarlo a través de los riñones, ¿sí? A través de los pulmones, etcétera, etcétera, ¿sí? Para eliminar toda esa toxicidad. Entonces, hay un montón de problemas en este momento con la toxicidad, porque estamos expuestos a todo tipo de sustancias, más que nunca, y es muy importante que este sistema funcione bien para poder manejar la cantidad de toxinas a las que estamos expuestos. Por supuesto, es mejor exponerse menos, ¿sí? Pero les digo la verdad, es imposible casi no exponerse. No hay forma. Entonces, tenemos que hacer algo interno para trabajar con eso. No, no se puede, porque están en el aire, ¿sí? Aunque uno controlara toda la comida que come y no sé qué,
hay un montón de cosas que son incontrolables. Entonces, es muy importante. La otra cosa que creo que es una de las funciones menos conocidas, que es como tiene tanta irrigación el sistema linfático en los intestinos, sobre todo en el intestino delgado, eh, absorbe las grasas, ¿sí? Que nosotros vamos, que el sistema digestivo va degradando y en el sistema y en el intestino delgado se separan, etcétera, etcétera. El sistema linfático las absorbe del intestino delgado y las transporta al resto del cuerpo para usarlas como energía, ¿sí? Entonces, también tiene ese efecto. Por eso también cuando hay problemas como la obesidad, este trabajo es muy importante, ¿sí? Porque está relacionado con todo esto. También en otras enfermedades que tienen que ver con la mala absorción de las grasas, etcétera, etcétera, que algunas personas tienen problemas en relación a su intestino, a la microbiota, etcétera. Y la otra cosa que no quiero dejar de decir, que es un efecto que se ve mucho cuando se hace este trabajo específico. Y si ustedes buscan en un manual de medicina o buscan en Google cuáles son las funciones, esta no va a aparecer, pero es muy real esta función, que es que transporta hormonas, porque transporta todas las sustancias que hay. ¿Se entiende? Y transporta hormonas. Sobre todo mueve mucho la progesterona. Entonces, hay un efecto muy, muy fuerte cuando como mujer sobre todo empezás a hacer este trabajo por el movimiento de la progesterona que está en el mismo sistema estancada. ¿Se entiende? Entonces, cuando se empieza a mover, las primeras semanas, o a veces son un par de meses, se siente ese aumento de la progesterona. Les quiero decir y asegurar que si ustedes continúan el trabajo, va a bajar y se va a estabilizar y se va a equilibrar perfectamente. ¿Por qué? Porque muchas mujeres lo dejan cuando empiezan a sentir este aumento de la progesterona, porque se sienten muy incómodas, dicen qué está pasando, etcétera, etcétera. Alguna que otra me ha dicho, me voy a hacer una mamografía o no sé qué. No, pará, es esto lo que está pasando. No hagan eso, esperen y continúen. ¿Se entiende? La progesterona, ¿cómo la sentimos las mujeres? Se nos inflaman los pechos, sobre todo, porque es una hormona que tiene que ver con la gestación, ¿sí? Con prepararnos para gestar un bebé. Por eso está en la última parte del ciclo antes de la menstruación. ¿Se entiende? Aumenta naturalmente en ese momento. Bueno, cuando hacemos este trabajo y realmente empieza a funcionar, la progesterona que está estancada en los vasos, que esto es otra cosa que quiero explicar, se empieza a mover y eso trae un montón de sensaciones y síntomas y qué sé yo, pero no pasa nada, hay que seguir. Como este efecto, puede haber otros efectos de desintoxicación al hacer este trabajo, ¿sí? No muchas personas, pero a algunas les duele la cabeza si hay altos grados de toxicidad. Hay personas que pueden tener hay exceso de mucosidad en la vía respiratoria, hay personas que pueden tener cambios en el ritmo de las evacuaciones, hay personas que orinan más, hay personas que tienen como brotes, ¿sí? Que eso es bastante normal, pero los que estamos bien, digamos, por lo menos lo que a mí me pasó, es que son unos brotecitos cerca de los ganglios, y ahí te queda muy claro dónde están. A mí me salen como dos o tres granitos en algunos lugares, me duran a veces 3 horas y se me van. Yo no me rasco, ¿sí? No me pica tampoco, no le presto mucha atención, o sea, lo veo y todo, pero no me vuelvo loca y se va solo. Otras personas con mucha toxicidad con las que he trabajado se han brotado todas, ¿sí? Ahora, si uno tiene paciencia y deja que el proceso siga, el brote se va.
dura 5 días, 10 días, 15 días, a veces mucho más, con altos niveles de toxicidad estoy hablando, ¿eh? Pero se va. Hay que seguir y seguir y seguir. Se los digo todo esto para que no se asusten con ninguna de estas cosas, ¿sí? Se den cuenta que tiene que ver con esto. Es como muy específico, en general está cerca de los ganglios, como digo, ¿sí? No es en cualquier lugar, sino cerca de los ganglios. Entonces uno se da cuenta, es esto, ¿sí? Y a veces justamente para ayudar cuando hay un brote en una zona determinada, lo que suelo hacer es explicarles cómo hacerlo específicamente en ese lugar para drenar eso que está saliendo, que lo único que está tratando el cuerpo es de eliminar la toxicidad a través de la piel. ¿Se entiende todo esto? Entonces, el sistema linfático, y esto es por lo cual lo tenemos que estimular, no tiene como el sistema circulatorio una especie de bomba como es el corazón que bombea el líquido. ¿Sí? Son vasos que tienen válvulas. Entonces, imagínense un vaso que tiene una válvula arriba, porque va en este sentido, ¿sí? Esa válvula se abre, el líquido pasa, se cierra, el líquido está acá y de nuevo por cambio de presión vuelve a subir, se cierra, el líquido está acá y así va subiendo todo el tiempo por ese cambio de presión a través de las válvulas. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no nos movemos, estamos todo el día en una silla, no nos alimentamos bien, nuestros niveles de estrés son muy altos, etcétera, 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 este líquido no va a circular adecuadamente porque estas válvulas no van a funcionar adecuadamente y se va a estancar y el líquido linfático se vuelve viscoso. ¿Sí? Por eso, cuando lo empezamos a mover muchas veces, empieza a haber toda esta sintomatología, porque lo que estamos es moviendo un líquido repodrido, por decirlo de alguna manera, que está dentro de nuestro cuerpo y que tendría que estar clarito, ¿sí? Entonces, le cuesta un poco de trabajo al principio al cuerpo filtrar todo eso y removerlo. ¿Se entiende? Entonces, esta es la razón por la cual hay que hacer una estimulación. Obviamente, cuanto más grandes estamos, esto va funcionando cada vez menos, más hay que estimularlo. Esto se puede inclusive hacer en los niños, ¿sí? No es que los niños no puedan tener problemas en el sistema linfático, a veces los tienen, no es usual. ¿Sí? Pero con algunos niños lo he trabajado o incluso se puede trabajar con los niños en determinados momentos si tienen alergias o algo por el estilo. Entonces, lo que tienen que entender antes de arrancar es, ¿cuándo no puedo hacer esto? Cuando haya algún proceso inflamatorio. Llamémosle fiebre, llamémosle eh, en la menstruación, ¿sí? No es conveniente porque es un proceso inflamatorio, más allá de que sea fisiológico y natural, es un proceso inflamatorio. Entonces yo los primeros días de la menstruación no lo recomiendo porque es como que le ponemos mucha más presión al cuerpo tratando de estimular algo que ya está haciendo un montón de trabajo, ¿sí? Si yo tengo un súper resfrío, ¿sí? No es conveniente que porque están todos los ganglios inflamados, entonces estar tocando ganglios inflamados no es lo que queremos hacer. Queremos tener los ganglios bien y tocarlos muy, muy suavemente como lo vamos a hacer, ¿sí? Y si lo que sucede es que al hacerlo nosotros notamos que tenemos inflamación crónica en algún ganglio, por ejemplo, que siempre están inflamados los ganglios en esta zona o en esta zona o en cualquiera de los que vamos a tocar, ¿sí? Eso sí lo vamos a tocar muy despacito, muy suavemente y con mucho amor. Porque lo que quiero diferenciar es una cosa es la inflamación crónica, otra cosa es un proceso inflamatorio que es una respuesta inmunitaria. ¿Se entiende eso?
Entonces, cuando no sé, me agarré una intoxicación gástrica y qué sé yo, no, esperen. Esperen que el cuerpo haga su trabajo. Cuando termine ese proceso, vuelven a arrancar. Tuvieron fiebre, tuvieron una gripe, esperen. Cuando todo baje, vuelven a arrancar. ¿Sí? Y sobre todo al principio, esto hay que seguirlo a rajatabla porque van a ir para atrás en vez de para adelante con el proceso. ¿Sí? Presionando al sistema. Cuando uno ya esto lo hizo un tiempo largo, meses, meses y meses, vas conociendo con mucha claridad todos tus ganglios, cuándo están inflamados, cuándo no, te das cuenta de todo. Al principio no es nada fácil darse en cuenta de eso porque no los conoces y es muy suave todo al toque. Entonces, la mayoría le digo, ¿sentís algo? Me dicen, no, para nada. ¿Sí? Y esa es una de las razones por la que no consigo mucho que los varones, sobre todo jóvenes, los más grandes sí, lo hagan, porque es todo tan suave que les parece que no sirve para nada. Es demasiado suave. Esto es muy suave, ¿qué me va a hacer? Bueno, sí, hace un montón, ¿sí? Em, entonces, no hacerlo cuando tenemos procesos así, pero por ejemplo, si alguien tuviera una enfermedad autoinmune que tiene inflamación crónica, esto en general ayuda un montón. Obviamente hay que ver el caso específico, ¿sí? Pero ayuda un montón. En todos los procesos que son de inflamación crónica, como las alergias, porque todos esos procesos tienen una base de sistema inmunitario y sistema nervioso, ¿sí? Entonces, no están reaccionando contra un virus, contra una bacteria, contra un hongo, contra lo que sea. Es otra cosa. Es el sistema funcionando mal. ¿Se entiende? Bien. Dicho todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Lo que no expliqué son los órganos que están relacionados con el sistema linfático, que son las amígdalas, ¿sí? Las amígdalas forman parte del sistema mm, linfático. En general nadie sabe que las amígdalas forman parte de algo. El otro es el timo, ¿sí? Que está ahí en el tórax, atrás del corazón. El otro es el vaso, ¿sí? Que lo tenemos acá en la parte más alta del abdomen. Nadie sabe para qué sirve el vaso, sirve para esto. Tiene todas estas funciones inmunitarias conectadas con el sistema linfático. El otro muy importante es el apéndice, ¿sí? Y por supuesto todos los ganglios son órganos del sistema linfático, ¿sí? Todos estos órganos y la otra cuestión es la médula ósea, o sea, la médula de todos los huesos, ¿sí? Segrega sustancias que están conectadas al sistema linfático y que actúan en un montón de funciones inmunitarias y todo esto. Entonces, y hay partes de los intestinos, ¿no? Em, entonces, todos esos órganos también intervienen en todas estas funciones que les expliqué antes. Y lo que hay que entender que si a vos te sacaron, porque es bastante común, alguno de estos órganos, ¿sí? Sobre todo el apéndice y las amígdalas, vas a tener un, un tema con el sistema linfático y tenés que trabajarlo, ¿sí? Por ejemplo, yo no tengo apéndice. Entonces, hay justamente en ese lugar de mi cuerpo es donde tiendo a tener inflamación crónica de los ganglios linfáticos, el único, ¿sí? Pero la gente que no tiene en general amígdalas tiene inflamación crónica acá. ¿Se entiende? La otra cuestión es que te pueden haber removido ganglios porque tuviste una operación, por ejemplo, de pecho, porque tuviste cáncer o lo que sea, y te remueven los ganglios, todos los ganglios en esa zona. Entonces decrece toda esta función de drenaje, ¿sí? No deberían extirparse los ganglios. Es algo que como el sistema linfático
no se le ha prestado atención nunca como algo que sirve para algo, como muchos otros sistemas, como el sistema miofacial, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo corto, es lo más fácil, qué sé yo, pero no deberíamos extirpar órganos por las dudas y qué sé yo. Obviamente estoy hablando en general y hay casos específicos en los que no queda otra. Es porque están todos llenos de células cancerígenas, por ejemplo, en el caso del cáncer, y no se puede hacer otra cosa, hay que removerlo. ¿Se entiende? Sí, llegado ese caso. Entonces, pero sí me entienden que hay operaciones, por ejemplo, de las amígdalas que se han hecho durante mucho tiempo, como de manera preventiva o algo por el estilo, y la verdad es que sacar órganos, no, hay que tratar de ver qué pasa. A veces no es cómodo tener anginas a repetición, pero hay que ver qué pasa, ¿sí? Y por ejemplo, en mi caso, a mí me explotó el apéndice. No había forma de salvarlo. Por lo menos llegaba a esa instancia, ya está, desapareció por sí mismo, ¿sí? Entonces, pero también ha habido muchas operaciones preventivas en ese aspecto y es algo difícil de diagnosticar, entonces, bueno, para observar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar agua, ¿sí? Siempre antes de hacer este trabajo, se toman un vaso de agua. ¿Eh? Yo ya tomé agua hoy, así que voy a tomar un sorbito. Pero si lo hacen a la mañana, cuando ni bien se levanta, como uno se despierta y está deshidratado, porque de noche sucede una deshidratación natural, te tomás 2 vasos de agua y recién después de tomarte esos 2 vasos de agua, haces este trabajo. Es súper importante este paso, por favor, y no se lo salteen. No se lo salteen porque es otra cosa por la cual no funciona si no hay buena hidratación. ¿Sí? Entonces, primera cosa, vamos a usar nuestras manos para hacer la estimulación. De nuestras manos vamos a usar algunos dedos sí, otros no. Vamos a usar este dedo, ¿sí? Y este dedo. ¿Por qué no usamos perdón, estos dos dedos? ¿Por qué no usamos este? Porque tiene mucha fuerza. Es el que tocamos todo. ¿Se entiende? El índice. Entonces no usamos el índice. Usamos estos dos que tienen menos fuerza y en general los controlamos menos, justamente para tener más cuidado y hacerlo más suave. Es la única razón. No tiene nada mágico usar estos dedos ni nada. Y si pueden hacerlo muy suave con el índice, da igual, porque supónganse que no tuvieran estos dos dedos. Bueno, lo hacen con el que tienen, punto. No, no, no tiene nada especial. Lo hacemos así nada más para hacerlo muy, muy suave, porque es una de las claves. Entonces, ¿cuál es la presión con la que vamos a hacer esto? La presión se llama pluma, técnicamente. Es como si una pluma te tocara la piel. Es nada. Entonces, para que se entienda cuál es la presión, lo que les digo es, se tocan acá los párpados, ¿sí? Y cuando ustedes tocan los párpados, como los párpados son muy sensibles, si tocan muy fuerte, ¿sí? O un poquito más fuerte de lo que el ojo resiste, van a ver enseguida como unos, o se pone todo negro, o unos cuadraditos, o lo que sea. Eso es mucha presión. Entonces, es la presión que ustedes puedan hacer acá y que no produzca nada, ¿sí? Con esa presión vamos a tocar todos los ganglios, nunca más que eso. ¿Estamos? Es re suave. Bien, entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos siempre por el último, eh, los últimos ganglios del sistema linfático, donde se va a unir al sistema circulatorio. Esos ganglios están todos acá, sobre las clavículas, ¿sí? Entonces, ahí están mis clavículas. Puedo mostrar. ¿Ven ahí mi clavícula? A ver, ¿un poquito esto? ¿Sí?
Entonces, sobre la clavícula es donde voy a tocar. Acá está mi clavícula, acá está mi trapecio, que es este músculo que está acá, y voy a tocar en el espacio entre la clavícula y el trapecio, que es todo este espacio blandito que está acá, que forma como un triangulito. ¿Sí? Se los muestro un poco así, pero mi idea es que lo entiendan a través de la ropa, porque ahora en invierno lo van a hacer a través de la ropa, no lo van a hacer en general, eh, sin ropa. ¿Sí? Siempre me preguntan, ¿se puede hacer a través de la ropa? Sí, se puede hacer a través. Entonces, yo en general pongo mis manos así, de nuevo porque me es cómodo. Pueden hacerlo así, como ustedes quieran, lo que les resulte más cómodo. Y una vez que tienen los dedos en esa zona, ¿sí? Lo que vamos a hacer es como un bombeo. ¿Ven mis dedos ahí? Hago ese movimiento. ¿Ven lo suave que lo hago? Nada es. Nada de nada. Muy, muy suave. Entonces, ¿cuánto vamos a hacer esto? ¿Cuántos bombeos vamos a hacer? Entre 10 y 50. Yo no cuento. Ustedes pueden contar si quieren. Para mí es como, ya me doy cuenta cuando ya está. Y en general suelo hacer 30, me doy cuenta, como algo intermedio, ¿sí? A veces pueden hacer 10, a veces pueden hacer 20, a veces pueden hacer 30, a veces pueden hacer 40 y pueden ir sintiéndolo en cada lugar, ¿sí? Entonces es un poquito, ven que yo me estoy moviendo ahí por toda la zona. ¿Por qué? Porque los ganglios son muchos, hay un montón. Entonces para tocar todos los que pueda, siempre suavemente. Entonces acá tenemos en la primera zona, que es sobre las clavículas, ¿sí? Este lugar se llama termini o terminus, que es justamente el final del sistema linfático. Después se une al sistema circulatorio. Entonces esta es la última migración que pasa el líquido, ¿sí? Este es el último control. Por lo menos el líquido debería pasar por acá antes de llegar al sistema circulatorio y ser filtrado. Pero tiene un montón de estaciones antes, eso es lo que vamos a ver. Entonces, una vez que hice este, voy a pasar al siguiente. El siguiente es en el hueco acá, donde doblan el brazo, cuando doblan el brazo hacia adentro, ¿sí? Se arma como un huequito justo ahí, ¿sí? Que si hacen así lo van a sentir el hueco. Ese huequito que está abajo de la clavícula, ¿sí? Ahí, como un huequito acá, está lleno de ganglios, ¿sí? Entonces, voy a poner mis deditos ahí, en ese lugar, y voy a hacer el mismo movimiento, pero esta vez ven que lo hago hacia arriba. ¿Por qué antes lo hice hacia abajo y ahora lo hago hacia arriba? Porque de las clavículas para abajo, todos los ganglios los estimulamos hacia arriba porque esa es la dirección en la que va a ir la linfa. ¿Se entiende? No va a ir para abajo. Siempre este sistema es todo para arriba, salvo acá, donde va hacia el corazón. Es el único lugar donde va hacia el corazón y todos los que son de la cabeza, que bueno, después lo vamos a ver un poquito. ¿Sí? Primero les voy a mostrar todos los de abajo de las clavículas y después los de arriba para que no se haga el lío, porque si no se empieza a complicar. Entonces, de nuevo, toco acá, ¿sí? De 10 a 50 y puedo moverme un poquito por la zona, ¿sí? Porque de nuevo, los ganglios no sabemos bien dónde están exactamente, ¿sí? Hasta que realmente los conocemos y ahí nos damos cuenta. Entonces voy sintiendo. Todos estos ganglios que estamos tocando ahora están muy al ras de la piel, muy cerca. Entonces, por eso la presión tiene que ser muy, muy suave, porque si no, los van a colapsar, no a estimular. Entonces es muy, muy suavecito. ¿Sí? De nuevo acá podría ser uno primero y otro después. ¿Sí? Lo estoy haciendo así por una cuestión
de tiempo, pero se puede hacer como uno quiera, eso no hay problema. ¿Sí? El tercer lugar es el pozo de la clavícula. ¿Sí? Vieron que si levantan el brazo, acá tienen como un pocito, que se lo pueden ver en el espejo sin ropa. ¿Sí? En ese pocito voy a meter dos dedos, los mismos, siempre dos, ¿sí? Y dejo caer mi brazo y suavemente voy a hacer el mismo movimiento hacia arriba. ¿Sí? Estos dos dedos ven que los estiro justamente porque si los recojo así hacen más fuerza. Entonces los estiro para hacer menos fuerza. Y muy suavemente me estimulo ahí. Casi todos sabemos que ahí hay ganglios, ¿sí? Son los pocos que reconocemos, los de las axilas, porque alguna vez se nos inflamaron. Entonces sabemos que hay un montón ahí, ¿sí? Y para todos estos son importantes, pero para las mujeres especialmente, estos que estamos haciendo, todo este trabajo, este y este, son muy importantes porque drenan nuestros senos. Y los senos están llenos de sistema linfático. Son todo sistema linfático. ¿Se entiende? Entonces, todo el líquido que sale de acá pasa por las axilas, pasa por acá, llega a las clavículas, va al corazón. Entonces, si queremos tener muy sanos los senos, estos tres ganglios los tenemos que hacer, sí o sí. Y es muy importante el orden, ¿eh? No se puede hacer de otro orden, es como lo acabo de hacer. Es la única forma que funciona. Y algo que les quiero decir, porque hay mucha confusión con respecto a esto, cuando se hacen los famosos drenajes linfáticos y no sé qué, hay personas que lo hacen al revés. No funciona, ¿sí? Si van a alguien que les empieza el drenaje linfático por los pies, no sabe. Yo me levanto y me voy. ¿Sí? No es así. Entonces, Mari, perdón, una sí. pregunta. ¿Y la respiración mientras hacemos esto, La cómo, respiración, cómo tiene que ser? por ahora, hasta acá, simplemente es respirar tranquilamente. Yo la respiración que recomiendo es 4-6, pero no es accesible para todas las personas. Entonces yo lo que les digo es, Inhalar, 6, exhalar. claro, inspirar en 4. En Ujú. general, casi todos tenemos una respiración cuando estamos sanos y no hay ningún problema respiratorio. La respiración tiende a ser 4-4. ¿Sí? Hay gente que tiene 3-3, hay gente que tiene 2-2, entre 2 y 4 está más o menos, ¿sí? Pero cuando hay una respiración 2, a veces es porque cuentan lento, 1, 2, Sí, entonces claro. Hablando simplemente es en eso, segundos, sí, exacto. Pero hay gente que sí, que tiene un poquito disminuida la función respiratoria porque hay muchos acortamientos, puede haber distintas causas, ¿sí? Entonces, pedirle a esa persona que haga 4-6 le resulta mucho. Un poquito más, mínimamente de lo que podés, y exhalar un poquito más, mínimamente de lo que podés. Yo tampoco cuento la respiración ni nada mientras lo estoy haciendo, me resulta súper antinatural y engorroso. Prefiero simplemente sentir cómo estoy respirando y me es suficiente. ¿Sí? Después de hacerlo un tiempo, esto, internalizar todos los puntos y todo, ya se puede avanzar más con la respiración, porque ya lo haces como muy automático, mecánicamente, y entonces eso te ayuda a poder prestar atención a otra cosa. Pero si yo les digo ahora pónganse a respirar, a tocar, y qué sé yo, empiezan a no hacer te fuerza. preguntaba porque me acuerdo que en una época que hice con una masajista que hacía muy bien el drenaje, me acuerdo que terminaba, hacía 3 litros y por drenaba todo. Sí, Había un momento que acompasaba ahí con la respiración y como que le daba bastante bola a sí. pedirte a vos que
acompañás el ritmo, pero bueno, no me acuerdo qué momento, en qué ganglios, en qué todo, pero me acuerdo que tengo ese registro como Sí. Lo que quiero acompañar. también decir, ya que estás trayendo esto, que está buenísimo, esto no sería drenaje. Lo que estamos haciendo es estimulación de los ganglios. Yo primero enseño la estimulación de los ganglios porque es previa al drenaje. Después de la estimulación de los ganglios se hace el drenaje. ¿Sí? Entonces, primero tenés que estimular todos los ganglios y después haces el Para drenaje activar el en un sistema y que sentido después pueda. específico y de una forma específica. ¿Se entiende? Uh-huh. Para que Sí, ustedes es como activar el entiendan sistema y prepararlo para que pueda alargar y funcionar a full. exactamente, exactamente. Entonces, hay como muchos pasos y muchas cosas. Pero hicimos, por ejemplo, acá todos los ganglios mínimos del brazo. Podríamos seguir con acá tocar un poquito los codos, la parte interna de los codos y estimularla ahí, ¿sí? Y después un poquito acá en las muñecas, ¿sí? Que yo lo hago muy suavemente así. Entonces, una vez que yo hice toda esta estimulación de los ganglios, ahí yo puedo empezar el drenaje. ¿Qué es lo que tienen que entender? Que el drenaje, si yo lo empiezo acá, el líquido que está acá no salió, no fue Claro, hacia el término. Entonces yo tengo que empezar el drenaje siempre desde el lugar que está más cerca al final del sistema. claro. Entonces, si yo Es hiciera como el querer drenaje del desagotar algo si brazo, está tapado. exactamente. Primero empezaría acá y trabajaría todo esto, ¿sí? Hacia la clavícula y después recién haría el brazo y después recién haría el antebrazo y después recién haría la mano. No al revés. Lo digo porque siempre me están contando que hacen el drenaje y empiezan en la mano o empiezan en el pie. Claro, como si fuera Funciona. de los más lejos hacia el corazón, pero no es así porque tiene un sistema, una circulación. Exactamente. Y si, digamos, yo esto lo aprendí porque en las enfermedades relacionadas con el sistema linfático lo hacen como yo se los estoy enseñando, porque si no, no funciona. Pero ese tipo de masajes es el que le venden en los spa a la gente. Es para otra cosa. Pero nosotros estamos viendo otra cuestión. ¿Se entiende? Entonces, hicimos ese lado, nos toca este lado, ¿sí? Primero el pozo acá el huequito de la axila, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Ojo que si están inflamados los ganglios, a veces duelen. Entonces, vos lo tocas, sentís un pequeño dolor. Toquen lo más suave que pueden hasta que no sientan dolor. Porque eso es lo que está aguantando en ese momento que puede recibir toque. ¿Se entiende? Entonces no tiene que doler. Si les duele, preferible tocar en otro lado más abajo, ¿se entiende? O hacerlo extremadamente suave. Entonces acá el huequito del codo y acá en la muñeca con la palma de la mano hacia adelante hago este movimiento así súper, súper suave, ¿sí? Es como muy interesante, cuando lo empezás a hacer no te das cuenta dónde estás inflamado y dónde no, y después de un tiempo empezás a verte la inflamación, a veces es una inflamación de nada, eh, pero yo, ven que miren lo que es mi muñeca, es la nada misma, en un momento me la empecé a ver en la muñeca, había días que se me inflamaba un poquito, era como... Y le mostraba a algún alumno y le decía, ¿ves que esta está más inflamada que esta? ¿Qué? Me decía, no, yo no veo nada. Y yo lo veo, lo ves y lo Empezás sentís. a registrar. Exactamente, cosas muy, muy chiquitas. Empezás a registrar inflamación en lugares. Y lo que está bueno es que justamente puedes ayudarte a drenarla y a que no crezca eso, en ningún sentido. ¿Sí? Entonces, una vez que hicimos todo esto,
¿A dónde sigue? El sistema linfático tiene una particularidad que les voy a explicar ahora mismo antes de seguir para que entiendan. El brazo derecho, ¿sí? Y todos estos ganglios llegan hasta acá y se unen al sistema linfático y drena eso. El lado izquierdo, ¿sí? Drena todo el resto del cuerpo, no es simétrico. Entonces, hacia acá, hacia la clavícula izquierda, va a ir todo el líquido de las dos piernas, de los intestinos, del el pecho izquierdo, del brazo izquierdo, todo ese líquido. Por eso, a veces, esta parte de la clavícula izquierda suele estar más hinchada. Y lo que yo le explico a todo el mundo, no te preocupes, porque eso tiene una cierta normalidad. ¿Sí? No van a ser exactamente simétricos todo el tiempo, ¿sí? Sobre todo cuando movemos los líquidos de abajo, el lado izquierdo se congestiona, ¿sí? Entonces, por eso al final vamos a volver a tocarlo. Entonces, el siguiente es la zona abdominal. Me voy a parar para que vean dónde es. Miren que me voy a sacar esto que va a ser más fácil. Entonces, yo tengo acá mi dedo pulgar, lo estoy poniendo en mi esternón, ahí termina mi esternón, ¿sí? Y mi dedo meñique, ¿sí? Lo estoy poniendo en mi ombligo, ese huequito que está ahí en mi ombligo. En el medio, ¿sí? Entre esos dos puntos, voy a buscar el punto del medio, ¿ven? Acá, ¿sí? Es donde voy a poner mis dedos. Ese lugar es el que voy a tocar, ¿sí? Entonces, hay una continuación del sistema linfático que tiene como un centro acá y después se divide hacia las ingles. Entonces, vamos a tocar ese canal central en este lugar y lo vamos a hacer así, hacia arriba, ¿sí? Voy a poner así para que lo vean en otro ángulo. Este lugar, ¿ven que le doy más presión? Es el único lugar que le doy más presión. ¿Por qué? Porque acá está muy adentro el sistema. En realidad lo estoy estimulando reflejo. Los ganglios acá no están en superficial. Acá tengo músculos, un montón de cosas antes de encontrarme con el sistema linfático. Entonces puedo darle un poco más de presión. Y luego así. Yo en general esta parte como que me doy un tiempo. ¿Por qué? Porque esto drena todos los intestinos. Es un montón de conductos, es un montón de cosas, ¿sí? Entonces prefiero estimular lo demás, inclusive, porque es como un lugar importante. Pueden sentir, ¿sí? Después de un ratito de hacerlo, que como que se empieza a mover algo en los intestinos, algo raro por ahí. Eso que están sintiendo es el movimiento de la linfa, ¿sí? Lo mismo se pudo sentir antes, quizás en los brazos. Las primeras veces es muy sutil, después es re claro. ¿Sí? Entonces, después de hacer eso, voy a el tema de la respiración. Acá es donde les digo, hacemos respiración lo más profunda posible para mover los líquidos de esta zona, porque no se mueven si no se respira bastante amplio. Entonces, las manos acá en las costillas bajas y trato de abrir las costillas lo más que puedo y exhalar. ¿Ven que no es un movimiento muy grande con las costillas? Será 1 centímetro para cada lado, como muchísimo. Eso es todo. Y lo que quiero mostrar, así, es que no saco la panza, gente.
Yo entiendo que les gusta hacer todo eso con la panza, pero no, no es. La panza se tiene que mover sola, ¿sí? El tema es el diafragma. Muevan el diafragma y dejen que el abdomen haga su vida, que va a ir bien, ¿sí? Entonces acá lo que le digo a mis alumnos es que por lo menos 10 respiraciones, ¿sí? Y a veces uso algunas otras técnicas más para estimular la respiración si veo que está muy bloqueado, etcétera, etcétera, pero no vamos a ir a eso hoy, si no va a ser mucho. Después, pongo mis dos manos a los lados del ombligo, ¿sí? Más o menos son 2 o 3 dedos de distancia del ombligo y voy a hacer eso mismo, porque como les dije, viene así y después va así. Entonces, voy a estimular un poco el líquido para que siga subiendo y pueda ir ahora a las ingles. Mientras hacemos eso, esto les voy a comentar otra cosa. Una cosa que le hace súper mal al sistema linfático es la ropa ajustada, ¿sí? Especialmente, chicas, los corpiños. Es lo peor del mundo que existe porque esa presión acá, entonces, bueno, si tienen que usar, yo como, no sé si se notará, pero no tengo. Eh, Si tienen que usar, porque, no sé, comodidad, por lo que sea, traten de usar corpiños lo más blandito del mundo, que no aprieten sobre todo acá, que no aprieten acá, porque aprietan justamente todos los lugares donde pasa el líquido y traen muchos problemas. Y la otra cosa es que cuando se lo sacan a la noche, cuando llegan a casa, drenar, ¿sí? Hacer por lo menos los 3 ganglios que hicimos al principio, los 3 lugares para que todo el líquido salga, ¿sí? Algo que experimentan muchas mujeres es que haciendo esto se les van las durezas en las mamas, ¿sí? Se disuelven. No es rápido, ¿eh? Lleva meses de trabajo, pero sucede. Las que no tenemos, notamos otras cosas, porque yo nunca tuve, entonces yo eso no lo noté, pero noté que nada, se me rejuvenecieron los pechos. Así de una lo voy a decir. Entonces, después vamos a ir a las ingles. Acá también la mayoría de la gente sabe que está lleno de ganglios, ¿sí? Y de nuevo, vamos a tocarlos. Estas son mis crestas ilíacas, ¿sí? Y este es mi pubis. Voy a ir en diagonal desde las crestas ilíacas hacia el pubis. Otra vez acá, si la bombacha les, les aprieta mucho en este lugar, está presionando los ganglios. Entonces es mejor usar la mínima bombachita dentro de lo que uno le sea cómodo, aunque sea muy suave la tela o que sea un shortcito y que no apriete, no sé, cada una dentro de su gusto y su comodidad, ¿se entiende? Pero importante, no presionar ahí los ganglios. Entonces, siempre ven que empiezo desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque el líquido de acá tiene que pasar acá y después acá y después acá y después acá para ir subiendo. Entonces, siempre estimulo desde arriba hacia abajo, no lo hago al revés. ¿Sí? Y acá yo también me paso un rato porque suelo tener más tendencia, que eso lo van a ver cada una, a retener líquido en las piernas que en los brazos. No retengo tanto líquido en los brazos, mucho más en las piernas. Entonces trato de darle un poco más. Hay personas que es al revés, retienen más en los brazos que en las piernas. ¿Sí? Entonces esas son características por las cuales podés personalizar el trabajo. Ahí va.
Entonces, fíjense que después de hacer esto un ratito van a empezar a sentir que corre algo muy suavecito por las piernas. ¿Eh? Y como les decía, en mi caso, del lado derecho siempre tengo más inflamado porque no tengo el apéndice, ¿sí? También como tengo varias cicatrices ahí por la operación, eso influencia, como que mi sistema ahí está siempre en alerta, ¿sí? Y puede pasar donde se tengan cicatrices cerca de los ganglios, aunque no se hayan removido los ganglios. Entonces, después de hacer un poquito acá, vamos a pasar al huequito de la rodilla. Antes hicimos el huequito de la axila, bueno, ahora es el huequito de la rodilla. El huequito de la rodilla se llama hueco popliteo, ¿sí? Está acá abajo, ¿sí? Es esa zona blandita que tenemos ahí. Entonces lo puedo hacer con las dos manos, ¿sí? Metiendo los dedos muy suavemente ahí y otra vez hacia arriba, o sea, voy hacia la cadera, hacia el muslo con la dirección y muy suavemente voy haciendo el pulso, despacito, 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 ¿sí? Y si observan las sensaciones en el pie y en la pierna, pueden llegar a empezar a sentir como el líquido va subiendo de a poquito, ¿sí? A veces cuando yo lo enseño las primeras veces, les hago hacer todo un lado del cuerpo y todo el otro para que puedan comparar y darse cuenta de que sí está pasando algo. Pero es más que nada eso, es propioceptivo, pero no tan relacionado con la técnica. ¿Sí? Entonces después de esto voy a agarrar, que me voy a sacar acá un poco para que se vea un poco mejor. Ahí está mi pie. Y voy a ¿ven estos huesitos que están acá? Este es el maleolo interno y tengo el maleolo externo. Entonces voy a poner mis dedos acá arriba de los dos maleolos y voy a hacer suavemente hacia arriba. ¿Sí? Suave, suave, suave. De nuevo con los tobillos pasa un poco lo mismo que con las muñecas. A veces no te das cuenta que se inflaman hasta que empezás a hacer esto todos los días. Y ahí yo dije, ah, pará, hay días que se me inflaman, días que no, ¿qué pasa? Y empecé a hacer un montón de relaciones. ¿Sí? También una pierna es común que se inflame más que la otra. En mi caso lo rastreé hacia ese evento de que se me inflama la ingle derecha, pero puede ser por una rodilla, por un montón de cosas, puede ser, porque cargan más peso de un lado que del otro, montones de razones, no sería nada raro, ¿sí? Y no se preocupen si eso pasa, no es nada, no somos simétricos, ¿sí? Entonces después que hice un poquito de este, voy con el otro, con la otra rodilla, chiqui, chiqui, chiqui. Este tipo de trabajo también tiene un efecto muy calmante sobre el sistema nervioso, ¿sí? Entonces puede ser que mientras lo están haciendo bostecen, a veces cae agua de la nariz, lagrimen, ¿sí? Porque estimula el sistema vagal. Entonces empiezan a tener respuestas vagales que son muy positivas, muy buenas, y déjense llevar por eso, está todo bien. ¿Eh? Pongamos un poquito acá el tobillo. A mucha gente que trabaja conmigo le gusta hacerlo
más que nada porque se calma, se siente como que se calma. ¿En qué momento del día lo hago? Cuando ustedes quieran. Cuando recién se levantan, a media mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, antes de dormir, cuando ustedes quieran. No hay momento mejor o peor, pero quizás cada uno note que le sirve más en algún momento. ¿Sí? Eso tiene que ver con cada uno, pero no se restrinjan a un horario ni nada. ¿Eh? Muy bien, entonces, repasamos. Aquí, 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 ¿sí? Esto, digamos que forma parte del mismo lugar, las ingles, las rodillas, los tobillos. Cuando llegué a los tobillos, que es como lo más lejos, vuelvo acá, ¿sí? Entonces voy a siempre por donde empecé, terminar. ¿Por qué? Porque por ahí ahora cuando se toquen, se van a dar cuenta que esto está un poquito inflamado, porque el líquido empezó a correr. ¿Sí? Y obviamente todo el líquido va a terminar pasando por acá en algún momento. Entonces, a veces, si está un poquito viscoso, no pasa correctamente y hay que ayudarlo. Es como si esto fuera el desagüe de la calle, ¿sí? Y aunque ustedes limpien todo el pluvial y toda el drenaje del techo que drena el agua y qué sé yo, si no destapan en donde sale a la calle, va a quedar todo el agua dentro del caño. ¿Se entiende? Tiene que terminar de salir. Entonces siempre volvemos a destapar, ¿sí? Acá. Very good. Miren que me voy a poner de nuevo los zapatitos estos. Si no me voy a enfriar. Muy bien, entonces nos faltaría un poquito la cabeza, ¿sí? Que son un montón y no los voy a hacer todos, pero quiero uno hacer, que es re importante, que son las amígdalas, ¿sí? De nuevo, si yo hago los de la cabeza, que yo a veces los hago aparte, a veces hago todo junto, como les dije, se puede hacer de muchas maneras, empiezo por acá, ¿sí? Y después voy a hacer las amígdalas. Nunca hago las amígdalas directamente, siempre voy a empezar todo lo que hago con esto por este lugar. Entonces, como lo acabamos de tocar, no pasa nada. Y las amígdalas está, ¿ven la línea esta donde dobla la mandíbula? Este lugar, este puntito. Bueno, si pone los dedos justo ahí, sobre este músculo que es el esternocleidomastoideo, un poquito más adelante, ahí están los ganglios. ¿Sí? Entonces levanten un poquito la cabeza si quieren. Y estos, todos los de la cabeza son hacia abajo. Entonces lo voy a tocar así. Tiki, tiki, suavemente. Este suele ser súper relajante para mucha gente. Entonces, si hago este solo o todos los de la cabeza, que se los voy a enseñar otro día, vuelvo igual siempre, siempre termino con el termini. Vuelvo acá un poquito, aunque sea 10 veces, ¿sí? Lo vuelvo a estimular muy, muy suavemente. ¿Sí? Entonces, tengo 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, hago solo este. Este lo pueden hacer varias veces por día, cuando se les antoja y dicen, bueno, tengo 10 segundos, tiki, 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 al rato, tiki, 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 se van chequeando.
¿sí? Y eso va a ayudar, les aseguro que ayuda un montón. Tienen un rato más y una pregunta que me hacen siempre antes de que me la hagan, yo se las contesto. Pueden hacerlo por sectores, pueden decir, bueno, tengo 5 minutos, bueno, hago solo este, y los codos y listo. Y drené los brazos y terminé otra vez acá. Ya está, eso es lo que dio para hacer hoy. Buenísimo. Tienen un poquito más de tiempo y quieren hacer drenar las piernas, porque ese es un lugar que por ahí se les inflama más que otro. Bueno, entonces hacen y tienen que hacer los del abdomen, las ingles, las rodillas, los tobillos. ¿Se entiende? Se puede hacer No, por... no hay atajo. Hay que hacer ese recorrido, el Exacto, no corto hay o el largo. atajos. Claro. Siempre hay que hacer el orden. El orden es lo más importante. ¿Sí? He tenido personas que, por ejemplo, tienen un problema en un brazo, ¿sí? Una persona que se había fracturado el brazo. Después de que pasó todo el proceso inflamatorio, ya la habían operado, ya se había cicatrizado, ya había ido a la rehabilitación y todo, seguía inflamando, ¿sí? Entonces le hice hacer solo ese brazo varias veces al día durante un tiempo para que terminara de drenar el líquido y además porque, como les digo, tiene un efecto sobre el sistema nervioso, muchas veces en ese tipo de procesos también tiene que ver con que el sistema nervioso, por toda la experiencia de la operación, el golpe, esto, el otro, quedó tocado y necesita como ser mimado otra vez para reajustar de nuevo la sensación y la percepción que tiene del brazo en este caso. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas así que se puede hacer para una zona específica. ¿Sí? Hay gente con las que trabajo mucho la cara, el trabajo sobre la cara es hermoso, tiene un efecto Sí. más profundo sobre el sistema nervioso todavía. Aparte, ¿Cómo? saca toda la cara cansada, todo, Sí, pero sí, sí, es como haber dormido 10 horas. Sí. es Es impresionante. De hecho, muchas veces lo uso cuando hay personas con mucho estrés y hay otro montón de cosas que no puedo hacer por distintas circunstancias. Uso todo el drenaje de la cara para que se calmen, ¿sí? Porque calma un montón, porque la cara está muy irrigada, un montón de sensibilidad, tiene un montón de sensores, entonces cuando la Sí, tocas delicadamente reacciona muy bien el sistema nervioso, ¿sí? Pero bueno, son todas cosas que se pueden... Y cuando terminan todo esto, se vuelven a tomar un vaso de agua. Súper importante, para que el líquido circule, ¿sí? Mínimo un vaso de agua antes y después. Obviamente tienen que tomar mucho más agua, pero eso lo vamos a ver en otro taller. Preguntas. claro, momentos del día, ¿no? Que no importa, que se puede ir repasando, pero me parece que está bastante No, claro. lo único que yo no noto es con el tema del momento del día, es que hay personas que por cómo hay un montón de circunstancias, cuando lo hacen antes de dormir, les ayuda a dormir, duermen mucho mejor y aprovechan mucho más el proceso de eliminación nocturno. Claro, esa reparación de la ¿Sí? noche la potencias con Algo esto, que yo digamos. no expliqué todavía es que el sistema linfático es como se los acabo de explicar, pero hay otro sistema que es el sistema linfático, que es el sistema que limpia el cerebro, ¿sí? Ese sistema solo funciona de noche. Entonces, si nosotros dormimos bien, porque solo se activa en unas etapas del sueño, y si nosotros no accedemos a esas etapas del sueño porque estamos continuamente de noche segregando cortisol, no funciona. Con lo cual, lo voy a decir así mal y pronto, como decimos acá en Argentina, estamos cultivando Alzheimer,
porque el cerebro no se está desintoxicando y el cerebro necesita desintoxicarse, necesita reparar sus células. ¿Se entiende? Entonces, dormir por eso fue el primer taller, porque no puedo enfatizar más lo importante que es dormir bien. Es importantísimo, ¿sí? Y por supuesto, dormir bien tiene que ver con un montón de factores. Por eso no es tan fácil. Tiene que ver con todo lo demás, con cómo estamos viviendo y un montón de cosas. Pero es súper importante para el sistema linfático, entonces, el poder dormir bien. Entonces, hay algunas personas que lo hacen de noche y les ayuda con esa reparación, ¿sí? Y obtienen muchísimos beneficios, ¿sí? Tengo una alumna que ya bajó 12 kilos, ¿sí? No hace dieta calórica, no hace ejercicio cardiovascular, apenas que cada tanto camina y es muy poco movimiento el que hace porque además tiene un trabajo muy sedentario, etcétera, etcétera. Y haciendo esto religiosamente ya bajó 12 kilos. Entonces, no lo subestimen. Por supuesto que si uno no tiene 12 kilos de más, no va a bajar 12 kilos. ¿Se No, no, entiende? no, No pero es digo, un tratamiento para adelgazar. acompañado de cuidar el sistema nervioso, el sueño, todo esto. Exactamente. Primero con ella lo que trabajé es el sueño. Exactamente así. Porque había muchos problemas de dormir. Entonces eso fue lo primero que insistí con un montón de cosas para el tema del sueño, ¿sí? Y vamos avanzando en un montón de cuestiones. Por supuesto que el hecho de haber bajado de peso nos está permitiendo hacer más movimiento y un montón de cosas. Falta un montón de, de peso más. Lamentablemente hay muchas más toxinas ahí. Y esto es algo que es como muy impresionante. No nos damos cuenta cuánto de a veces el sobrepeso que hay tiene que ver con la toxicidad. ¿Sí? Sí, o con órganos que no funcionan correctamente, no sé, un Sí, hígado congestionado, no sé, pues, cosas más, ¿no? Pero sí. digo, esas cosas que no están Pero en general funcionando bien. esos órganos te terminan congestionando, no digo todas las veces, ¿no? Pero en muchos casos por el exceso de toxina. Como que no Claro, llegan, no llegan a filtrar, sí, no llegan a filtrar, no llegan a filtrar. Es sí, mucho, ¿sí? Y a veces, bueno, termina colapsando alguno, ¿no? sí. Eh, ah, ¿Tienen alguna otra pregunta? No sé si hay algo que me haya olvidado. Pues por ahí si me preguntan algo me acuerdo. No, yo preguntas no. Me pareció que fui sintiendo como algo se movía adentro, como, y me quedó como una sensación muy agradable, Es muy pero agradable. Es súper. interna, como si se me movieran los líquidos, de como Sí. Ah, eh, sí, ya me acordé. Una cosa más para explicar. Esto lo pueden hacer sentados en una silla, parados, acostados, ¿sí? Y se puede después combinar con otras cosas. Por ejemplo, yo muchas veces lo hago con las piernas levantadas en la pared y me voy haciendo todo el drenaje. ¿Se entiende? Para estimular más. ¿Sí? A veces después de hacer todo esto, lo que hago es justamente algún trabajo aeróbico para mover la linfa, que puede ser algo súper sencillo, ¿sí? Como un rebotecito apenas con los talones o algunos otros ejercicios. En otro taller les voy a mostrar algunos de esos, como para mover los líquidos. Uno también puede hacerlo y salir a caminar. ¿Sí? Pero como les digo, no es un súper requisito eso, porque como algunas personas quizás lo hacen antes de dormir, no está bueno que se reestimulen y se metan, sí, sí. Ujú. ¿sí? Porque ahí el cuerpo lo va a hacer solo. Pero si nosotros queremos aprovecharlo un poquito, sobre todo a mí de noche, lo que me pasa cuando lo hago, no siempre, ¿eh? Pero me ha pasado unas cuantas veces, es que me despierto de noche sintiendo el movimiento de la linfa.
así como, siento como que estoy súper estimulada, entonces no lo hago Mm, siempre de noche por eso, porque me termino despertando de la desintoxicación. claro. Como que se ve que para mi cuerpo es mucho. Ujú. ¿Sí? No todas las veces, a veces lo he hecho y eso no me pasó. Y no logro determinar cuál es el factor que influencia en que pase una cosa y la otra. Todavía no. Por ahí el año que viene les digo. Eh, pero, pero a la mañana siento que me energiza, que me hace re bien. Después yo hago ese trabajito de estimulación y me hace muy, muy bien. Realmente, me siento muy, muy bien. El otro día mi hermana lo está haciendo y como tiene una enfermedad autoinmune me decía eso, que le está haciendo re bien Bueno, trabajarlo. Ella tiene artritis, entonces los niveles de inflamación son variables, etcétera, etcétera. Y bueno, por eso se lo enseñé y me dice que muy, muy bien. Muy bien, que lo está haciendo todos los días, todos los días, todos los días. ¿Sí? Entonces es algo como las autoinmunes, sea la que sea en general, ayuda mucho. Por supuesto no va a curar ninguna enfermedad ni nada que se le parezca, ¿se entiende? Pero nos ayuda al día a día a un montón de cosas y a los que estamos sanos a no enfermar o enfermarnos mucho menos. ¿Sí? Em, Sí, una cosa más que no enfaticé tanto. Cuando hago el bombeo, un error común que muchas veces veo que empiezan como a hacer esto. Tu, 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 tu. Es como a 300 kilómetros por hora. Es suave y es lento. Es uno por segundo. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Tuve varias alumnas que como están tan aceleradas, empiezan ta, 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 ta. Para, para. Despacito, ¿sí? Porque cuando empezás a hacer así muy rápido, lo que suele suceder es que aumenta la presión, claro. ¿entienden? Y ese es mayormente el problema, no tanto la velocidad, sino el aumento de la presión por Ujú, querer hacerlo más rápido. Y a veces porque se lo quieren sacar de encima, ¿no? No, tomate el tiempo, es un momento tranqui, ¿sí? No se apuren. Hagan menos, hagan 10. Uno, 2, 3, 10. Listo, eso es el tiempo que tenés, pero hacelo lento. ujú, ¿Está bien? Eso es re importante porque eso pasó, me pasó varias veces con distintas personas. Van muy rápido, otros meten mucha presión, otros se confunden el orden. ¿Sí? Esos son los errores como más frecuentes. Otros, eh, lo que sucede es que no encuentran bien los lugares, ¿sí? Están poniendo los dedos en cualquier lado, entonces hay que tener un poco de cuidado con la localización. ujú, Y la última cosa es perder la constancia, o sea, hacerlo una vez por semana no es algo que en general les vaya a dar un súper resultado. Hay que hacer un poquito todos los días. No es necesario hacer todo todos los días, ¿sí? Y eso varía de cada persona. Obviamente que alguien que por ahí tiene un problema de salud o qué sé yo, si hace todo esto todos los días le va a funcionar mucho y le va a hacer muy bien. Pero por ahí todos ujú, no lo necesitamos, ¿sí? Y necesitamos simplemente como estimularnos suavemente en algún lugar, ¿sí? Y ir viendo qué va pasando. ujú. ¿Sí? Les doy un momento a ver si se les ocurre alguna preguntita más. ¿Estamos? Ujú. Muy bien, chicas. Gracias por venir. Gracias, Maru. Espero que les sirva, que lo usen. A mí me resulta como una de las cosas más buenas que Ujú. aprendí en los últimos tiempos, en los últimos años, y lo uso un montón. Lo uso un montón. ¿Sí? Y me Creo que es parece un clave, aliado como para... decía, ¿Cómo? lo que creo que es
clave, que es como decías vos antes, que no se le da bola o no se habla mucho de esto en cosas de Ujú. salud. Y es No, como limpiar la casa, no sé, destapar la gallina literalmente, o sea, tal cual, no juntar mujeres, digamos, no sé. tal cual, es súper importante, súper Ujú. importante. Y como digo, em, parece que no, que como es tan suave y tan simple, qué sé yo, uno subestima, ¿no? Subestima este tipo de trabajos. A veces también me pasa con el tema de la respiración. Bueno, solamente le digo 4,5, 4,5, respira un poquito más. Parece que no estamos haciendo nada y es un Es montón. un montón. Es Sí. absolutamente un montón, cambia todo, es un montón de trabajo, ayuda a un montón de sistemas. Es así de simple. No subestimemos el poder de las pequeñas cosas porque las pequeñas cosas son las que cambian la vida. Es la acumulación de pequeñas cosas, pequeños cambios, cositas, ¿sí? Que van moviendo todo. Entonces, esto es lo mismo, es así, es suave. Después hay otro montón de cosas, como les digo, que se pueden hacer, que es el drenaje con las manos y qué sé yo, que uno tiene todo eso. Lo único que hay que saber bien es el orden y cómo hacerlo. Y también se puede hacer con un cepillito en seco, ¿sí? Mm. Ah, Algo que con cepillo en seco vas como en el mismo orden. siempre, primero los ganglios, después el cepillo. Y siempre en el mismo orden, no, sí, no se puede hacer de otra manera. A veces aparecen por las redes gente que anda con el cepillo al revés de acá para acá. Les digo, no Ah, está haciendo bien. pero, por ejemplo, Miren, esa soy práctica, de- la del cepillo en seco, haces primero esa estimulación Sí, siempre. y después el cepillo, ¿cómo lo pasas? ¿En qué orden? Por ejemplo, vos hiciste todos los ganglios, ¿no? Entonces, tenés que ir hacia la clavícula, drenar toda esta parte con el cepillito, vas haciendo así, y de atrás lo mismo vas trayendo todo el líquido. En la parte posterior, el sistema linfático no tiene práctica, está todo como por delante, Claro. ¿sí? Entonces, los líquidos de la parte de atrás, de la espalda, de los glúteos y no sé qué, se traen para adelante para que puedan drenar. Sí, hay Ujú. que hacer todo Claro. como unos movimientos ahí, que son muy divertidos porque te relajan un montón además, ¿sí? Pero lo que importa es el orden, ¿sí? Del ombligo para arriba, todo se drena para acá. Y lo que son las piernas, los pies se drena hacia las ingles, Mm. ¿sí? Ah, Y Ujú. todo, claro. digamos, como que dividís el cuerpo como en cuatro sectores así. ¿Se entiende? Entonces, de acá del ombligo voy a drenar hacia las ingles y todo hacia las ingles, y de acá voy a drenar todo hacia las clavículas. Por supuesto que después va a ir todo hacia las clavículas, pero así se hace el drenaje. ¿Se Ujú. entiende? Y primero, obviamente, en las ingles vas a hacer toda la pelvis y después recién la parte alta del muslo y después la parte baja y después las rodillas y después hasta llegar al Como pie, que, que es lo último. como que primero desagotás lo que está más cerca de la rejilla, digamos. O sea, si es la clavícula, Exactamente. despejás primero lo que está más cerca del final para que esté Sí. abierto y lo que viene atrás pueda seguir. Sería como el principio más o menos. Imagínate un embotellamiento. A mí me lo explicaron así, me Claro, pareció interesante. Vos tenés un claro. embotellamiento, están todos los autos parados. Entonces vos querés avanzar con el auto que está, que es el número 100. ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a chocar a todos? ¿Dónde vas a avanzar? No puedes Exacto, avanzar. está Tienes que bueno. primero ir el primero. El primero es el que está adelante. Y acá es Claro. lo mismo. Si uno descongestionas acá, el que está en la fila de número 100, que es el pie, no va a poder moverse. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso empezar por los pies o por las manos es ridículo. Por Ujú. cómo funciona el sistema es así. Sí, No porque estás eso es más entendiendo para la algo morfología. circulatorio, ¿no? Lo de las extremidades, lo de las extremidades hacia el corazón es algo más de la circulación que
de la sangre o no, o igual es cerrado. El sistema venoso funciona igual que el sistema linfático. Lo que pasa que como no tiene este sistema de válvulas, Mm, ¿sí? Sino que hay una bomba y además las venas tienen este movimiento mm, adentro, pero el sistema linfático en los vasos no tiene ese movimiento. Entonces no hay como forma de estimularlo. Ah, me voy a comprar. Mi hijo. Em, entonces, no sé, no tiene como mucho sentido hacer eso desde los pies. Quizás lo piensen como más circulatorio, pero no es el sistema del circulatorio el que junta líquido, justamente. claro, ¿Se entiende? Es una deficiencia del sistema linfático, que no está pudiendo drenar ese exceso. Porque siempre el sistema circulatorio está hecho para dejar exceso de líquido. Así funciona. Si no funciona así, no está cumpliendo su función, que es priorizar la alimentación celular, la nutrición celular. claro. Se ¿Se asegura que entiende? llegue a todos lados y que Claro, alcance que y sí o sobre, porque sí, que al después que viene la sobre. linfa a sacar lo que sobre. Exactamente, exactamente, es así. Está todo pensado. Sí, y maravilloso, y funciona bien, salvo cuando hay algún problemita. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que ir viendo qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y a nivel hormonal, como todo este sistema está transportando todo el tiempo hormonas, cuando lo empezás a mover, para mí, mucho del bienestar tiene que ver con eso, con el O se movimiento regula de las mejor, hormonas. claro, Y se regulan mejor y además a veces hay sustancias que están estancadas en algún lado que cuando se liberan, como son lindas sustancias que te hacen claro, sentir bien, ah, ¿se entiende? muy bueno. Entonces, todo eso pasa para un lado y para el otro. Hay también todos esos efectos de la desintoxicación que les expliqué que suceden. No suelen durar mucho los efectos feos, ¿sí? Salvo en personas que tienen un grado de toxicidad muy alta, por ejemplo, que tengan mucho sobrepeso, 20, 30 kilos de más o cosas por el estilo, que ahí sí. Ahí pueden durar más, mucho más ese tipo de síntomas. Personas que están sanas eh, y no están súper expuestas a la toxicidad, no duran nada, duran unos días y se van. ¿Sí? Entonces hay que tener esa paciencia y listo. ¿Sí? A mí creo que me dolió la cabeza la primera vez que lo hice, el primer día y nunca más. Nunca más. Y hay personas que ni eso, que ni les dolió la cabeza nunca. ¿Sí? Sintieron otras cosas. Entonces, muy, muy particular de cada uno, pero la verdad que para mí los beneficios superan altamente las incomodidades que puede llegar a ver al principio, ni hablar. Bueno, muy bien, no les quito más tiempo. Muchas gracias por Placer, muchas venir gracias. Gracias, Maru. y bueno, espero nos veamos en otro taller. Ujú. Eso, muchas gracias. Les mando un Chao, abrazo. Buen fin de- chao, 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 chao. chao, gracias.